Consideramos que la economía es la administración adecuada de los bienes con los que se cuenta para satisfacer las necesidades primordiales y superfluas, mientras que la educación es el proceso global a través del cual la sociedad aprende a desarrollar la totalidad de sus capacidades, aptitudes y conocimientos. Podemos definir a la economía de la educación como la administración adecuada de los bienes con que se cuenta para lograr que la sociedad aprenda a desarrollar la totalidad de esas capacidades, aptitudes y conocimientos. En este sentido, es importante saber cuáles son los recursos con que se cuenta para lograr el desarrollo de la sociedad mexicana, además de las problemáticas a las que se enfrenta para destinar de la forma más adecuada esos recursos y lograr la meta propuesta. Pero, ¿cómo saber en qué se debe invertir o cómo se debe repartir el presupuesto? La idea de que a mayor inversión habrá mayor calidad se ha descartado completamente. Los resultados que ha publicado PISA en los últimos años muestran países de bajo presupuesto con una alta calidad educativa, además países cuyos gobiernos aportan un gran porcentaje sin que haya mejora en su calidad. De esto se desprende que la inversión en cuestiones educativas es solo uno de los puntos que se debe revisar. Detrás de esto se encuentran aspectos igual de importantes como la calidad y la equidad. Revisemos el panorama de la economía de la educación de México. Para el 2013, la Comisión de Presupuesto de San Lázaro aprobó 587,379.5 millones de pesos a la educación. Pese a lo anterior, la OCDE señala que México tiene uno de los egresos más altos para cubrir los sueldos docentes y administrativos, con un 93.3%. Cada docente en primaria recibe un salario inicial de $15,000 al año, sueldo que se duplica a lo largo de la carrera magisterial hasta llegar a los $30,000 anuales, y en el caso de un docente de secundaria, arriba de los $20,000 anuales. Por otra parte, México es uno de los países que destina menor gasto en educación por alumno, $2,111 a nivel primaria y $2,236 a nivel secundario. Esto nos indica que, aunque el presupuesto destinado a los programas de educación sea alto, aquel que llega directamente a los alumnos sigue siendo mínimo. Dos aspectos importantes al momento de evaluar la educación son la calidad y la cobertura. Calidad es lo que ayudará a la persona a desenvolverse en otros ámbitos como lo son el laboral y el social, de ahí su importancia. A un nivel más amplio, la cobertura es importante porque habla del impacto que tienen los programas de un gobierno, es decir, al elevar los índices de inclusión se supone un buen desempeño gubernamental. Sin embargo, económicamente, cuando se tiene un presupuesto limitado, lo más lógico es otorgar mayor importancia a la cobertura. De esta postura se intenta repartir lo que se tiene, que todos o la mayoría reciban algo de lo poco que hay, provocando que los problemas esenciales queden sin solucionar. Además, se debe considerar que el gobierno en turno es quien decide en qué invertir o qué programas establecer de acuerdo a sus promesas de campaña o aquello que considere pertinente para beneficiar a la población, dejando en un atraso permanente al resto. La enseñanza debe evolucionar a la par de la sociedad, de acuerdo a sus necesidades, para cumplir con la función de formadora de capital humano. Por eso, es necesario que a cada incremento demográfico equivalga a una mayor cobertura educativa y a menor índice de aprovechamiento corresponda una reforma integral para lograr una calidad óptima. Por otro lado, los recursos no se destinan de forma equitativa, pues las zonas marginadas no reciben el apoyo necesario para que realmente logren las condiciones de otras. Un ejemplo muy común es el concerniente a la enorme diferencia entre la infraestructura de las escuelas que tienen una larga tradición y aquellas de nueva creación, pues estas últimas inician sus funciones aunque no cuenten con las necesidades básicas y en ocasiones esperan años para lograr poner en práctica los programas de estudio tal y como lo dicta la SEP. Los conceptos de bien público y bien privado también están ligados a la economía de la educación. En primer lugar, se habla de la educación como un bien público debido a que está sujeta al Estado,
mismo que se hace cargo tanto de su diseño como de su financiamiento. Además, por contar las características de ser un servicio al que todos los ciudadanos tenemos derecho y la gratuidad que le otorga la Constitución. Aun así, en la práctica, la educación sale de estos límites y toca a los que la califican como bien privado. Primero, porque el hecho de formar capital humano la relaciona con el campo laboral donde los egresados obtendrán un ingreso, de acuerdo a las características y las condiciones de mercado, producto o bien que la educación conlleva. Mientras que, si el gobierno no cuenta o no destina los recursos necesarios, entonces la empresa privada verá la oportunidad de abrir un negocio que les reditúe ganancias. Por su parte, el Estado, al sentirse apoyado por el vacío que llena esta inversión, permite que esto crezca sin considerar la desigualdad e inequidad en cuanto al acceso a la educación. Lo anterior nos lleva a un cuestionamiento más. Si la Carta Magna define a la educación como un bien gratuito, ¿les corresponde a los estudiantes la obligación de realizar un aporte o debiera ser esto un asunto que solo le compete al Estado? Como se mencionó anteriormente, el Estado no destina el 100% del gasto de los alumnos en cada ciclo escolar, aunque debería asumir el total del porcentaje, los beneficiarios se han contribuido con el fin de mejorar las condiciones. En la actualidad, es común que se tomen en cuenta los indicadores para saber cuánto se debe invertir. Sin embargo, los datos que expresan no son suficientemente precisos para establecer una cifra adecuada. Además, se suma el hecho de que la mayor parte de los recursos se destina al gasto corriente. Por ello, las escuelas públicas mexicanas se han visto en la necesidad de solicitar cuotas a las familias. Es cierto que las políticas educativas se enfrentan a una situación financiera problemática, pero también hay desacuerdos entre quienes diseñan estas políticas y aquellos que asignan los recursos. Un diálogo entre las partes dará como resultado las necesidades reales y básicas de las escuelas, de manera que las políticas que se generen sean acordes a la situación de cada institución y de esta manera el presupuesto se emplee adecuadamente. Pese a que se logre lo anterior, en el país aún existen centros educativos con carencias tan grandes como los servicios básicos, de forma que, aunque se asigne un fondo mucho mayor para la educación, será difícil subsanar el rezago acumulado durante años. Ahora que hablamos de la repartición idónea del presupuesto educativo, debemos conocer quién lo recibe y cómo se utiliza. En la educación, el estudiante recibe un bien sin pagar por él, pues el Estado asume este costo. Sin embargo, como no recibe un bien como el empresario en base a su empleado, es probable que la inversión no sea indispensable. El presupuesto federal se entrega a los gobiernos estatales, quienes suman otra parte a ese monto y finalmente llega a las escuelas, donde agregan las aportaciones de los padres de familia y disponen de él. De esta manera, es fácil entender que no importa la satisfacción del cliente, el alumno, pues ni la institución ni quien la financia se arriesgan a una pérdida monetaria. La administración de la educación abarca el nivel del sistema educativo y el nivel institucional. Tiene como responsables al Estado y a los promotores o directores respectivamente. En el primer caso, se habla de la Administración Educativa Nacional, Regional, Municipal, etc., las cuales definen la asignación presupuestal, entre otras actividades. En el segundo, se considera como dos de sus actividades el cumplimiento de las normas y la operacionalización del presupuesto. La constante evaluación hace que las autoridades se enfoquen en usar esos recursos para lograr los parámetros que marcan los evaluadores nacionales e internacionales, es decir, si los evaluadores señalan que en materia tecnológica el país está atrasado y sugieren que se invierta en aulas con tecnología, entonces a nivel del sistema educativo verá la forma de financiar el material para cubrir esta necesidad, mientras que a nivel institucional se verán obligados a destinar parte de los recursos percibidos a este rubro, dejando el resto para las necesidades propias de la escuela. Como se ha visto, poner en práctica la economía de la educación no es algo sencillo por todas las aristas que se deben considerar. Ahora bien, ¿qué importancia tiene revisar el trabajo que se realiza en materia de recursos educativos y por qué es necesario invertir en educación? La educación y el desarrollo del ser humano se remonta a la historia misma de este, pues es necesario que se integre a la sociedad a la que pertenece y sea productivo para sobrevivir.
La razón de que el Estado invierta en ella puede resumirse en 3 puntos. 1. Individuos mejor capacitados para el campo laboral. 2. Personal especializado en las áreas que se requieren. Y 3. Las leyes establecen la educación como un derecho de los ciudadanos. Una sociedad educada estará preparada para contribuir en el desarrollo económico de su país, de forma que ayude a abatir la pobreza, además de ser responsable de la reproducción social de los valores y la cultura. Ante la OCDE, México obtuvo en el 2011 el tercer lugar de jóvenes que no estudian ni trabajan. El 24.7% de los jóvenes de entre 15 y 29 años se ubicó como ninis. Según un estudio de la Universidad Tecnológica de México, este fenómeno genera una pérdida anual de 1.730.000 pesos e indica que existe una falla estructural. De nuevo, regresamos a la imperiosa necesidad de una reforma que realmente sea integral, que inicie desde la revisión y corrección de los problemas del sistema educativo, continúe con las prácticas docentes y termine con el desempeño de los alumnos. Si la educación realmente tiene la finalidad de formar capital humano, entonces no está cumpliendo con eso. Entre los ninis se encuentra un buen número de profesionistas, algunos de ellos con posgrado que no encuentran empleo en su área de estudio o la remuneración es muy baja. Incluso son rechazados por estar sobrecalificados. Hechos que nos envían un mensaje contradictorio. Estudiar no ayuda a encontrar un mejor empleo ni a obtener un mejor salario. Entonces, ¿qué hace falta para que el presupuesto educativo realmente promueva una mejor educación? ¿Es solo este rubro el que se debe considerar? Las preguntas seguirán en el aire mientras no se haga una revisión a fondo del sistema educativo y las necesidades de la población, pues solo de ellos podremos saber qué se está haciendo mal y cómo se debe corregir. Las propuestas internacionales y privadas podrán ayudarnos, pero el país no se puede adaptar a ellas.